el maldito nuevo orden mundial y la democracia 2.0. Esta es la quinta conferencia sobre el tema y vamos a tratar sobre los incentivos perversos que atentan contra el bienestar colectivo en una democracia 1.0, tal como opera hoy en día. Incentivos para gobernantes, para ciudadanos y para funcionarios públicos. Abajo aparece la dirección de correo donde pueden consultar más sobre este tema. Bien, esta es la quinta conferencia de diagnóstico y la última, luego de las 4 anteriores, donde vamos a enfatizar el sistema de incentivos. Para ello, primero hablemos de la motivación en el trabajo. ¿Qué es motivación en una actividad? Se puede definir como el proceso que determina la intensidad, la orientación y la persistencia del esfuerzo de la persona para alcanzar las metas de esa actividad. Bien. Ahora, ¿qué tipos de motivación existen en el trabajo? O sea, ¿por qué vías se logra impulsar esa intensidad, esa orientación y esa persistencia? ¿Qué tipos de motivación existen? Primero, la motivación extrínseca, que es la que produce aquello que recibo hacer a cambio de mi trabajo y las condiciones en que desempeño el trabajo. Esa es extrínseca: salario, prestaciones, condiciones de trabajo, temperatura, seguridad del lugar, ambiente, etcétera. Eso es motivación extrínseca. Motivación intrínseca es el grado en el cual los talentos de la persona calzan con los requisitos de la tarea. Generan la identificación de la persona con la tarea en sí misma, no con el lugar donde trabaja, no con las condiciones de trabajo, sino la tarea en sí. Le encanta hacer esto y entonces tiene una fuerte motivación intrínseca. Y ese encanto surge de que tiene los talentos naturales para hacer esa tarea. Y tercero, motivación interna. Es el grado en el cual la persona se identifica con la organización o la comunidad en que realiza la tarea, pensando: pertenezco aquí, es esta organización, esta comunidad, ameritan que yo les dé mi mejor esfuerzo. Entonces tenemos 3 tipos de motivación. Extrínseca es el trato que hay, qué doy y qué recibo, qué me dan a cambio de lo que hago. Intrínseca, la naturaleza de la tarea, qué tanto calza con mis talentos y mis potencial para realmente enamorarme de la tarea. Y tercero, el entorno en que hago la tarea. ¿Vale la pena hacer esta tarea aquí? ¿Esta organización, esta comunidad merece mi mejor esfuerzo? Y esas 3 son elementos claves de la motivación: la extrínseca, la intrínseca y la interna. Bien, veamos cómo es en la actualidad la motivación extrínseca, intrínseca e interna de los gobernantes o los que quieren ser gobernantes, quieren competir por el poder. ¿Cuáles son las fuentes de motivación extrínseca en la actualidad? Para la gran mayoría, aunque hay excepciones, la principal fuente de motivación es el poder, es alcanzar el poder y todos los beneficios que de él se derivan. Motivación intrínseca, digamos, puede variar dependiendo de si calzan o no para los diferentes gobernantes sus talentos y sus responsabilidades. Entonces, este puede variar mucho, puede ser alta, media o baja. Y finalmente, la motivación interna tiende a ser baja para la gran mayoría, aunque hay excepciones, pues muy pocos tienen vocación de servicio público como primera prioridad. Entonces tenemos motivación extrínseca hacia el poder principalmente, motivación intrínseca variada y motivación interna baja en términos de identificación y de querer tener el servicio público como primera prioridad. ¿Qué ocurre esta combinación de motivaciones en los gobernantes que nos produce? Bueno, entre los gobernantes y los que compiten electoralmente por cargos públicos tienden a estar sobre representadas personas con gran ambición de poder y con poca o nula vocación de servicio público y que están dispuestas a competir en el terrible lodazal de la batalla electoral. Entonces, los sistemas de incentivos actuales nos generan este tipo de gobernantes y de políticos que entran en competencia por el poder, que persiguen predominantemente el poder y los beneficios derivados de él y no tienen como primera prioridad la creación de bienestar colectivo. Eso
sobre gobernantes. Vamos ahora a funcionarios. ¿Cuál es la fuente de motivación extrínseca más importante para un funcionario? Para la gran mayoría, aunque hay excepciones, la principal fuente de motivación extrínseca, seguridad en el trabajo y bajos niveles de exigencia. O sea, aquí, de acá no me vota nadie y puedo estar tranquilo, no son muy exigentes conmigo, un nivel mediocre de desempeño es suficiente y aquí me quedo, de aquí no me votan. Más aún, a raíz de lo que ocurrió con el COVID-19, donde en empresas privadas salió muchísima gente porque las empresas no podían sostenerlos, en el sector público no se tocó a nadie, más bien se les dijo, vea, aquí se quedaron ustedes. Entonces el mensaje es todavía más fuerte, vea, aquí sí hay seguridad independientemente de lo que pasa, lo cual es un precedente bastante severo en términos del impacto de eso en las finanzas públicas. Luego, la motivación intrínseca, igualmente como en el caso de gobernantes, puede variar mucho por diferentes niveles de calce entre las responsabilidades y los talentos de las personas. No lo sabemos exactamente cómo esté. Y en motivación interna, para la mayoría, aunque tenemos excepciones, tiende a ser baja, pues muy pocos tienen como vocación de servicio público como primera prioridad. No les interesa. Entonces, si estas son las motivaciones que tienen, extrínseca, intrínseca, interna, ¿qué resultado produce? Bueno, la gran mayoría, no todos, pero la gran mayoría de los funcionarios tienen un desempeño bajo o mediocre, cuando no corrupto, y por tanto la mayoría de las entidades públicas tienen resultados poco satisfactorios desde la perspectiva de creación de valor público. Hay que notar que esto es posible superarlo y yo he visto entidades públicas con altos niveles de motivación bajo liderazgos muy competentes, pero tienden a ser las excepciones y no la regla. La mayoría van por acá con el sistema de incentivos existente que hay que replantearlo profundamente. Y el tercer grupo, los ciudadanos. ¿Qué motiva a los ciudadanos? En cuanto a motivación extrínseca, la principal fuente de motivación para un ciudadano sería poder influir en las decisiones, sí, pero encuentra que no hay posibilidades de hacerlo de manera significativa, a menos que se meta en la política a ver cómo le va, pero en el ejercicio de su ciudadanía es muy poco, por no decir nula, la posibilidad de incidir en esto. En cuanto a intrínseca, como no hay oportunidad para participación real y eficaz, no hay necesidad de calzar tareas con talentos porque no existen esas tareas. Y en cuanto a la interna, tiende a ser muy baja, pues la gran mayoría se sienten frustrados por la falta de posibilidades de influir y participar genuinamente. Entonces la participación se reduce a alguna eventual participación electoral y algo ocasional, votando con frecuencia por el menos malo o contra el peor. ¿Qué resultado tenemos? La gran mayoría de los ciudadanos participan muy poco en la acción política, a veces pocas horas y en periodo electoral, y dedican muy poco tiempo o ninguno a informarse e influir en asuntos públicos en los cuales están calificados para participar, porque no existen medios institucionalizados que les permitan participar en forma eficaz. En síntesis, ¿qué tenemos? ¿Qué ocurre con los gobernantes? Entre los gobernantes y los que compiten electoralmente por cargos públicos, tenemos una sobrerepresentación de personas extremadamente ambiciosas, con gran ambición de poder y de los beneficios derivados de él, y con poca o nula vocación de servicio público, dispuestas a competir en el tremendo lodazal electoral. En cuanto a funcionarios, la mayoría de los funcionarios, no todos, y hay excepciones importantes, y hay entidades que tienen un desempeño positivo, indudablemente, pero no son la mayoría. La mayoría de los funcionarios y las entidades tienen un desempeño bajo o mediocre, y estas entidades públicas tienen resultados poco satisfactorios desde la perspectiva de crear valor colectivo. Y finalmente, los ciudadanos, la mayoría de los ciudadanos participan muy poco en la acción política, pocas horas en el periodo electoral, si acaso, y dedican muy poco tiempo o ningún tiempo a informarse e influir en asuntos públicos en los cuales ellos están calificados para participar porque sienten que no hay medios institucionales creíbles que permitan participar de manera eficaz. Bien.
Entonces, este es el cuarto factor de incidencia en el grave y creciente deterioro de la democracia: los sistemas de incentivos perversos. Entonces tenemos estos cuatro jinetes del apocalipsis que están amenazando la democracia 1.0. La tremenda complejidad que sigue aumentando, la enorme concentración del poder político, económico y por tanto político, que sesga y que desvía y que altera fuertemente el propósito de la toma de decisiones democráticas. Disponer de una arquitectura decisional rudimentaria hecha para otra época. Tenemos un simple semáforo con un tráfico complicadísimo hoy en día. Y finalmente, las reglas del juego y la forma en que esto opera sean un sistema de incentivos perversos para gobernantes, para funcionarios y para ciudadanos, que hacen gobernantes extremadamente ambiciosos, funcionarios mediocres y ciudadanos apáticos. Bien. Estos son los factores que inciden en el grave y creciente deterioro de la democracia. Nuestra próxima conferencia ya vamos a entrar en lo que proponemos para la democracia 2.0. La primera reforma: idoneidad de los gobernantes para gobernar. Esto lo estaremos viendo en la siguiente conferencia. Y como les digo, ahí aparece la dirección de correo electrónico para quienes quieran mayor información sobre los temas que hemos tratado acá. Muchas gracias.